política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablaremos sobre el costo de la vida y para eso ya se encuentran con nosotros Julia Evelyn Martínez del Departamento de Economía de la UCA y Eric Zelaya de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Les daremos la bienvenida en este momento. Julia Evelyn, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, para mí es un gusto, un honor estar aquí en esta entrevista y hablando de este tema tan importante y acuciante en este momento. Así es, también damos la bienvenida a Eric. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Aprovecho la oportunidad también para saludar a mis compañeros de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños que nos están escuchando. Un saludo para todos ellos y ellas. Así es, muchísimas gracias. También estamos a la espera que se una a esta conversación Sonia Viñerta, quien también es de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Pero vamos a iniciar hablando sobre el contexto de esta crisis generada por el alto costo de la vida. Ante esta crisis generada por el alto costo de la vida, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora ha propuesto un plan de emergencia desde y para la clase trabajadora. Pero antes de hablar sobre cuáles podrían ser la salida a esta situación, Julia Evelyn, en términos generales, ¿qué es lo que ha generado esta crisis económica que hoy en día enfrenta la población salvadoreña? Bueno, gracias. Creo que es importante destacar que esta es una de las crisis más importantes que están atravesando al planeta en general y que está afectando a los sectores populares, no solamente en El Salvador o en América Latina y el Caribe, sino que se está generalizando. Es una crisis generalizada de aumento en los precios, es decir, de lo que estamos observando es un aumento en el costo de la vida, ¿verdad? Que hace que personas, familias, sobre todo, que dependen de un ingreso fijo, ya sea un salario o una pensión, ¿verdad? O cualquier otro tipo de ingreso, pero que es fijo, se vean en grandes dificultades para poder sobrevivir, mantenerse y para decirlo en términos más sencillos, para que puedan llegar al final de mes. Estamos frente a una crisis de unas dimensiones como no se veían probablemente desde el año 2007. Y algunas personas dicen que quizás se parece mucho a la crisis del aumento en los precios que se dio en 1972 y 1973. Es decir, esto es algo, realmente no es cualquier crisis la que estamos viviendo, sino que es una crisis global y que afecta a la mayor parte de la población. Eso es lo primero que creo que hay que decir. En segundo lugar, las causas de esta crisis. Para el caso de nuestro país, debemos dividirlas como en dos grandes tipos. Están las causas de tipo coyuntural, ¿verdad? Que son las de corto plazo, y están las causas de tipo estructural. Entre las causas de tipo coyuntural, bueno, sabemos que son todos los efectos todavía rezagados de la pandemia del COVID-19 y el efecto que tuvo el COVID-19 sobre el cierre de fronteras, la disminución en el comercio internacional y la llamada crisis de los contenedores, ¿verdad? Que hizo que muchos de los contenedores provenientes de China, que es el país, digamos, que se considera la fábrica del mundo por la producción de la mayor parte de las mercancías que se consumen en el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, provienen de China. Entonces se tuvo pues que hubo esos obstáculos en la cadena de suministros de la famosa crisis o llamada crisis de los contenedores de China. Entonces ya tenemos una causa, ¿verdad? Entonces, pero en segundo lugar después vino la crisis de la guerra, de los precios originada por la guerra en Ucrania, ¿verdad? La invasión de la Federación Rusa a Ucrania, que también ha congelado, ha paralizado y que todavía lo sigue teniendo paralizado
todas las exportaciones provenientes de ese país, de Ucrania, y de países que están en esa órbita, cercanos a Ucrania, que está relacionado con las exportaciones de trigo, con las exportaciones de cebada, pero sobre todo con las exportaciones de abonos y de fertilizantes y de otros insumos que son insumos agrícolas, ¿verdad? Entonces, inclusive la leche, por ejemplo, la leche en polvo, mucho de la leche en polvo o leche de fórmula para recién nacidos, ¿verdad? Que esa es la leche maternizada, como le llaman, ese también proviene de esa región. Y esa está, entonces ahí tenemos ya la crisis de los contenedores, aumenta los precios de las mercancías, la crisis de la guerra en Ucrania, aumenta el precio de los insumos, con lo cual aumentan los costos de producción, y tenemos también el problema de la inflación en los Estados Unidos. Una inflación en los Estados Unidos que fue generada por una política monetaria extremadamente expansiva, ¿verdad? Porque donde el gobierno del presidente Biden, para hacerle frente a la crisis del COVID-19 y la caída de ingresos de la población estadounidense en las familias, y que no disminuyeran las ventas de las empresas norteamericanas, ¿verdad? Ni tampoco sus ganancias, empezaron, como decimos, a activar la máquina de hacer dólares. Y como hacen dólares y dólares y dólares, entonces hizo unas emisiones monetarias inorgánicas, ¿verdad? Sin ningún respaldo, que al final que si bien lograron una leve recuperación de la economía de los Estados Unidos, pero se tradujo en un incremento en el precio, un incremento en la inflación, es decir, en los precios, en el costo de la vida en los Estados Unidos, lo cual a su vez ha generado, y aquí viene el otro gran problema, que esto todavía no lo estamos viendo, pero muy pronto llegará a nuestros países, que es el aumento en la tasa de interés. Porque entonces el gobierno de Estados Unidos, para frenar ese proceso inflacionario y que no se le saliera de control, lo que ha hecho es aumentar la tasa de interés. Entonces se supone que si se aumenta la tasa de interés, entonces las personas en los Estados Unidos van a preferir ahorrar en lugar de gastar. Y al disminuir la demanda de bienes y servicios, entonces con eso va a disminuir el ritmo de crecimiento de los precios. Pero el problema es que al aumentar la tasa de interés, ha aumentado, eso se traslada, o sea, porque Estados Unidos, sobre todo en países como El Salvador o como en Ecuador, que somos tan dependientes del dólar o de la economía del dólar, entonces esto se ha trasladado también en un aumento en los precios, ¿verdad? También por el lado de decir, nos estamos importando la inflación de Estados Unidos, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, también por la vía de las importaciones. Y también estamos importando el aumento en la tasa de interés. Los bancos ya comenzaron a aumentar la tasa de interés en El Salvador, pero no es que le estén pagando interés a los ahorrantes, sino que están aumentando la tasa de interés a las personas que tienen un crédito, especialmente las personas que tienen un crédito hipotecario de esos de 20 años, de 30 años, y que dicen que es una tasa variable. Así es que esto es algo que está. Entonces, esos son los factores coyunturales. Y uno dice, pero hay más, sí, hay más. Porque para el caso de El Salvador tenemos factores que son estructurales. En primer lugar, en El Salvador tenemos una altísima dependencia de las importaciones de bienes de consumo, especialmente las importaciones de alimentos. En promedio, si nosotros unimos las importaciones, sacamos un promedio de lo que importamos, tanto de alimentos de origen agrícola o agropecuario como la carne, estamos hablando del maíz, del frijol, ¿verdad? De cereales, de trigo, y también con las importaciones provenientes, o sea, de, por ejemplo, ropa, calzado y otras cosas que entran en lo que se llama el índice de precios al consumidor, pues podemos decir que el 70%, al menos el 70% de todo lo que conforman el consumo de bienes y servicios de las familias salvadoreñas tiene un origen extranjero, es decir, tiene como origen las importaciones. Y por tanto, si las importaciones
están subiendo, estos bienes están subiendo de precio en el lugar donde los estamos importando, por tanto eso se traduce en un incremento de los precios internos. Y lo mismo pasa con la industria nacional, que también es importadora de insumos, es decir, de materias primas, como por ejemplo todas estas que se producen en Ucrania y en China también, y en los mismos Estados Unidos. Entonces, si aumenta el precio de las materias primas y los insumos, entonces las personas que producen internamente ven aumentados sus costos de producción y eso obviamente se traslada, ¿verdad? Entonces, la alta dependencia que ya nos va dando líneas, entonces, porque las personas que nos escuchan podrían decir, bueno, y entonces no importemos tanto. Ajá, ahí hay una línea ya de solución. ¿Cómo hacemos para no importar tanto y desarrollar un aparato productivo nacional? Eso es lo primero. Luego, también hay que recordar el proceso de dolarización de la economía. El Salvador tiene, al haber dolarizado su economía y al mantener dolarizada la economía, ha tendido a una convergencia en el nivel de precios, ¿verdad?, finales al consumidor con los precios en los Estados Unidos. Es decir, uno dice, no, pero, y hay una idea de que la gente dice, no, si es que nosotros ganamos en colones, pero gastamos en dólares. No sé si han oído esa, es una frase, y tiene una gran sabiduría. Y ojalá los economistas y las economistas pudiéramos expresar con tanta claridad esa verdad popular. Sí, aquí se gana en colones, claro, traducido en dólares, ¿verdad? Porque se quedó los ingresos como que quedaron congelados en el año 2001 cuando se dolarizó la economía, ¿verdad? Se quedaron ahí, se congeló, pero lo que son los precios, lo que es el costo de la vida en El Salvador, tiende a homologarse o a unificarse con los precios que existen en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por el dólar, por el que usamos la misma moneda. Y hay una tercera cuestión, que está relacionado con la dolarización y con la dependencia externa, pero también con esta estructura tan desigual de distribución de la riqueza que tenemos en El Salvador, es que en El Salvador el costo de la vida es alto. Y eso se lo puede decir cualquier persona extranjera que viene a El Salvador y cree que aquí los dólares se le van a multiplicar o los euros se le van a multiplicar y que aquí va a vivir. Y cuando se dan cuenta que tiene que pagar $1,000, $800 o $500 por un alquiler, y uno dice, ¿pero cómo? O $5 por un almuerzo o $10 por una cena, y se quedan espantados. Y dice, ¿cómo? ¿Y cómo hace aquí la gente para vivir? Por eso la gente está en esta crisis. Fíjese que el costo de la vida que nos da el costo de la canasta de mercado, que es la que calcula la Dirección General de Estadística y Censos para calcular la inflación o el índice de precios al consumidor, actualmente está creo que son $750. Eso es el costo de la vida. Eso es lo que cuesta vivir en El Salvador, $750. Y sabe usted que, saben quienes nos están escuchando, ustedes, que el salario promedio en El Salvador, no digo el salario mínimo, sino que el promedio en El Salvador es de $380. Entonces, si cuesta $750 vivir y solamente se tiene un salario promedio de $380, que por cierto es un poco más alto para los hombres y menor para las mujeres, ¿verdad? Entonces ya ven las dificultades con las que se enfrentan las familias, sobre todo en la clase trabajadora, para llegar a final de mes. Obviamente, si usted tiene un salario de $3,000, $4,000, $5,000, como los del que tienen los asesores ahí en Casa Presidencial, ¿verdad? Y todos estos, pues la gente dice, si vale $20 un almuerzo, $10 una cena, esto aquí es barato. No, porque usted tiene que comparar, ¿verdad?, el bienestar de las personas con su capacidad adquisitiva. No es lo mismo el bienestar o la situación que usted pueda tener en un proceso inflacionario si tiene un salario de $1,000, $2,000 o $3,000 que si tiene un salario de 300 o menos de $300. Y solo quiero terminar con este dato que es bien reciente, muy reciente y es bastante verídico. Es de la Oficina de Planificación
del área metropolitana de San Salvador. El año pasado hicieron un estudio y llegaron a la conclusión que el 70% de las personas que tienen un empleo en los 13 municipios del área metropolitana de San Salvador están clasificados en condición de subempleo. ¿Qué significa subempleo? Que su salario es inferior al salario mínimo establecido, que ronda ahí los $300 y un poquito más, ¿verdad? Entonces, y además de eso, esta gente, la mayor parte, no tiene cobertura de seguridad social, no tiene vacaciones, no tiene, digamos, un seguro de invalidez o por cualquier contingencia que pueda suceder, lo cual le dice que entonces la situación de la vida en El Salvador para la mayor parte, yo no quiero decir para toda la gente, hay gente que aquí se está comprando en este momento Maseratis, se está comprando Ferraris, aquí hay gente que vive en otro mundo. Y lamentablemente esa es la gente que toma las decisiones de política económica, porque toman las decisiones a partir de su condición de privilegio y nunca se han detenido a pensar o a ver o a siquiera a preguntar cuánto vale una libra de frijol, cuántos panes dan por $1. ¿Verdad? O cómo, es decir, no se ponen a pensar en eso y no se dan cuenta que la mayor parte de la población salvadoreña, sobre todo que forma lo que se llama la clase trabajadora del campo y la ciudad, del sector formal y del sector informal, está realmente en una condición de apenas sobreviviendo. Sí. Porque esto ya no se llama calidad de vida, esto se llama sobrevivencia. Sí. Disculpe que me haya extendido tanto. Sí, pero ha planteado muy bien estos factores que son externos, ya los ha llamado estructurales y también coyunturales, que están afectando directamente a la población salvadoreña. Eric, específicamente a la clase trabajadora, ¿cómo estas situaciones han afectado directamente? ¿Qué repercusiones ha habido para la clase trabajadora ante esta crisis económica ya planteada por Julia Evelyn? Sí, quizás ir en la misma línea de Julia Evelyn, recordar que esta situación no es nueva también, la clase trabajadora salvadoreña siempre ha estado en una crisis. Algunos hasta ahorita están dando cuenta. Correcto. El gobierno hasta ahorita. Sí, correcto. Pero la pandemia del COVID vino a agudizar esta situación. Hay que recordar que miles de familias que dependían del comercio informal dejaron de percibir ingresos por cerca de 4 o 5 meses y bueno, y todo lo que continuó después, porque ya nunca fue igual la situación del comercio informal. Otros tantos de miles de personas también dejaron de trabajar porque, por ejemplo, en el sector de maquilas, en algunos casos, como el caso de Florencia, por ejemplo, que fue muy sonado, fueron echadas a la calle sin mayor prestación, sin indemnización, y entiendo que todavía sigue ese problema sin resolución. Y la gente sin trabajo. Y la gente sin trabajo y sin ingresos, correcto. ¿Y viviendo cómo? Correcto. Y además, en otros casos que los contratos fueron suspendidos por todo el tiempo que duró la cuarentena estricta que decretó el gobierno. Entonces, eso vino a complicar más la situación. Sumándole a eso, actualmente, no sé si se ha dado cuenta la población, porque todo el mundo habla de lo bonito que está el centro, pero no hablan del drama que están viviendo todas las personas que fueron desalojadas de las calles de San Salvador, que yo puedo compartir que está bonito el centro, pero también hay que darle una solución integral al problema, porque hay un problema de desempleo importante en el país y solo se mira la parte cosmética. Bueno, y que no solamente en San Salvador, ¿verdad? O sea, en la mayoría de los municipios está sucediendo esta estrategia de maquillaje de las ciudades, de las cabeceras departamentales, para dar la impresión, sobre todo hacia afuera, que aquí las cosas en El Salvador están mejorando y todo está cambiando, pero no, es como que toda la basura, digamos, porque así ven a las personas como basura, la están metiendo debajo de la alfombra, ¿verdad? O la están dejando, las están como excluyendo del centro, sin importarles cómo estas personas están ganándose la vida o cómo van a hacer para ganarse la vida. Sí. Correcto. Además, otro grupo que se vio afectado fue lo que se conoce como el sector de la micro y pequeña empresa. También. Muchas de estas pequeños emprendimientos, pequeños negocios, pequeños comercios cerraron y muchos de ellos quebraron.
Esa gente también se ha visto impactada por el tema del COVID-19 y por el alto costo de la vida. Y bueno, podría seguir todo el día hablando de todas las afectaciones, pero tampoco se habla de que también hubieron beneficiados de toda esa crisis, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí sacaba una lista de lo más como reconocido, por ejemplo, el sector de distribución de alimentos como los supermercados, ¿verdad? El grupo selectos para... Bueno. No, es que hay que decir... Bueno, perdón. Sí, no, de acuerdo. Sí, pero es que el grupo selectos... El grupo Calleja, mientras la gente Walmart sufría, Walmart, todas esas cadenas... las grandes importadores de y alimentos. las grandes cadenas de distribución, ¿verdad? Son las que al final se quedaron con las ganancias extraordinarias de esta crisis. De acuerdo, la red de hospitales privados, por ejemplo, fue muy beneficiada. La industria farmacéutica, los laboratorios y las importadoras de insumos médicos, las empresas de telecomunicaciones que tuvieron un incremento importante de la demanda de sus servicios, porque todo el mundo pasó a incrementar, digamos, lo que podían, incrementar los servicios de internet, porque había que conectar a los niños para las clases, para los que estaban en teletrabajo. Además, esas empresas, la mayoría de empresas que mandaron a la gente a la casa redujeron sus costos porque no tenían a la gente en sus trabajos, no había que pagar energía, internet, insumos, etcétera, y todo eso corrió por cuenta de los y las trabajadoras. Entonces, esa situación se complicó. El gobierno, es cierto que, para ser honestos, tomó algunas medidas. Por ejemplo, el bono que se entregó de $300 a las familias de comercio informal. Sin embargo, nosotros creemos que eso fue insuficiente y además ahí hay todavía $100,000 familias que recibieron ese dinero y que no se sabe bien, no está respaldado quiénes eran, ¿verdad? O sea, se prestó a la corrupción. Correcto. Además, se entregaron canastas alimentarias que, bueno, eran bastante limitadas, digamos, para las necesidades de una familia. Se entregaron por unos 5 o 6 meses en algunos lugares por 2 meses. Sin embargo, todos sabemos que tuvo todo esto un tinte preelectoral en la campaña anterior. Se crearon créditos blandos, pero que tuvieron unos requisitos a los cuales solo podía accesar de la mediana empresa para arriba, porque hay que ser honestos, muchas de las personas en realidad que se vieron afectadas, que cerraron, no pudieron accesar a los créditos de los programas que crearon el gobierno, porque, por ejemplo, pedían que fuera categoría A o B, o sea, los que estaban bien, y los que estaban mal no fueron beneficiados. En conclusión, esta cuestión de la pandemia también volvió más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres, y eso es lo que ahora además como contexto está afectando en el costo de la vida. Además, lo que ya decía la licenciada con la guerra de invasión a Ucrania, el mundo está experimentando una escalada inflacionaria importante por todo lo que se produce en esa zona, además por el tema del incremento de los precios de los combustibles. Y eso está impactando directamente en lo que comemos. Yo tengo aquí algunos datos que estuve sacando. Por ejemplo, para poner un caso, el tema de los huevos. Y esto, digamos que la gente que nos escucha lo sabe bien. El cartón de huevos el año pasado costaba cerca de 2.40 o 2.50 centavos. Y ahora ha llegado a valer hasta 5.20 un cartón de huevos. Pero uno dice, ¿pero por qué subió? Los insumos. O sea, los insumos, porque de todo ese concentrado, de donde se fabrica ese concentrado, las inyecciones que les ponen a los pollitos o a las pollitas para que no se mueran y todo lo demás es importado. Entonces, al aumentar el precio de esos insumos, entonces se trasladan al precio final. Correcto. Por ejemplo, el aceite, una bolsa de 400 mililitros valía 2.30 y ahora vale 4.15, o sea, casi un 100%, un 70-80%. Y los salarios siguen igual. Y los salarios siguen estancados. La canasta básica alimentaria son 22 productos, que insuficiente esa canasta, pero la canasta básica se ha incrementado cerca de $20 la canasta básica urbana y cerca de $16 la canasta básica rural. Exacto. Prácticamente todo ha incrementado. Uno ya no, digamos, hoy es bien difícil encontrar para la gente, las trabajadoras y trabajadores que nos escuchan, una pupusa de $25, por ejemplo, que antes 25 centavos, que antes cualquiera encontraba en una esquina. Ahora no baja de 60, 70 centavos una pupusa.
el pan que uno va ahora a la panadería es menos o es cada vez más pequeño, igual que las tortillas. Entonces es una situación que ya está impactando los estómagos de la familia trabajadora salvadoreña. Hay una realidad que quizás hay que decirla, no todo, como decía Julia Evelyn, tiene que ver, es una cuestión, es un problema local. Sin embargo, la solución en las propuestas para solucionar esos problemas y paliar la situación sí la tiene el gobierno actual. Sí. Y de eso es lo que nosotros queremos hablar y queremos proponer, no solo al gobierno, sino también a la clase trabajadora. Es que resulta que aquí seguimos esperando que vengan mesías a resolvernos los problemas, y la clase trabajadora ha dejado su rol protagónico en la historia de El Salvador. Entonces creemos nosotros que es importante proponer, pero también presionar para que estas medidas se tomen. Sí, vamos a hablar justamente, necesitamos hacer un breve corte, Julia Evelyn, en este momento, y justamente después le vamos a dar la oportunidad a la audiencia para que pueda hacer preguntas o comentarios, y también vamos a hablar sobre estas propuestas desde la clase trabajadora, qué se propone y cuál debería ser la postura también de la población ante toda esta crisis. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Es que yo no sé cuáles son mis derechos humanos. A ver, te lo digo fácil. Algunos de tus derechos humanos son el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la libertad de expresión, a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos, a un juicio justo y muchos otros. Estos derechos humanos son reconocidos a todas las personas, sin importar tu nacionalidad, raza, sexo o religión. Este es un mensaje de UCA, SIDEMO y Fundaungo. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presenta todos los jueves a las 7 de la noche su radiorevista Sembrando Futuro, un espacio de reflexión sobre la realidad nacional desde el punto de vista de los derechos humanos. Recuerda, Sembrando Futuro, todos los jueves a las 7 de la noche por YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista. Hoy estamos hablando sobre costo de la vida. Están con nosotros Julia Evelyn Martínez del Departamento de Economía de la UCA, Eric Zelaya de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, UNT, y le vamos a dar la bienvenida también a Sonia Viñerta, quien también pertenece a la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Sonia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Sonia, en la primera parte hemos estado conversando sobre el contexto, las causas de esta crisis económica que enfrenta la población y también cómo ha sido afectada directamente la clase trabajadora, pero específicamente el sector de mujeres, cómo ha sido afectado con toda esta crisis económica y todas estas situaciones que están afectando en términos externos, pero también internos, y las decisiones del gobierno, ¿cómo ha afectado directamente a las mujeres? Muy bien, muchas gracias. En realidad es importante como punto de partida reconocer de que las crisis económicas que han existido en el mundo
han sido superadas sobre los hombros y las manos de las mujeres. Y lamentablemente pues siempre se da la misma constante, la invisibilización de esas dificultades y de esos impactos que tienen para las mujeres. La situación en El Salvador, digamos, aunque sabemos también que tiene que ver con una situación internacional, ha pasado precisamente por la carga, ¿verdad?, de el esfuerzo, la lucha, el trabajo, el sacrificio, y mucho más decirlo quizás sobre la limitación de los derechos de las mujeres para poder sostener la crisis. Y esto que se ha agravado, ¿verdad?, con una situación más compleja que tiene que ver con la pandemia. Y cómo entonces las mujeres han tenido que supeditarse a una situación familiar, ¿verdad?, a una situación de encierro y a una situación en que el trabajo que las mujeres realizan no se reconoce como un aporte para salir de la crisis. El costo de la vida realmente, ¿qué es lo que está haciendo para las mujeres? ¿Verdad? Precisamente ceder, digamos, su satisfacción de sus necesidades, sacrificarlo, y que sea la priorización de los hijos, de la familia, para poder salir adelante. ¿Cuántas? Bueno, según registro que se menciona, hay 15,000 a nivel de empleados y empleadas públicas que van despedidos, por ejemplo. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa con estas familias? Y hay una situación que parece como contradictoria, ¿verdad?, que se habla de la niñez desde el momento que están en el vientre y cómo se le debe tratar, cuidar, conservar esa vida, pero con una madre desempleada, con una madre empobrecida, difícilmente eso se va a lograr. Entonces el impacto tiene que ver no solo a nivel puramente económico, ¿verdad?, el acceso a los recursos, el acceso a dinero, el acceso a la vida material, sino toda esa parte psicológica, ¿verdad?, de subordinación y supresión que tienen las mujeres, en las cuales no pueden a veces, ¿verdad?, que eso es una violencia también del Estado, una violencia estructural, que las mujeres no pueden salir adelante ni con sus derechos ni con los de su familia. Entonces la constante del impacto que no se habla y no se mira es esa, digamos, separación que se hace, ¿verdad?, de la familia, o que no se hace, perdón, de la familia como un todo, feliz y contento, cuando en realidad es la mujer la que en muchos hogares es la que está sosteniendo sobre la base de su sacrificio, sobre la base de comer menos, sobre la base de vestirse menos, sobre la base de no tener todas sus necesidades satisfechas como sujeta de derechos, ¿verdad? No como esa madre ideal que nos enseñan que es la negada, la sacrificada, ¿verdad? Pero desde el marco de derechos eso no se habla, no se dice, y las políticas públicas no lo han considerado como debería de ser. El tema de despidos también, ¿cómo ha afectado en esta época justamente después de la pandemia? Sí, es bien tremendo porque ya los instrumentos internacionales y, digamos, los sistemas de protección de derechos humanos han establecido ya las formas de cómo los estados tendrían que manejar la pandemia, en este caso a la mujer trabajadora, y no solo a la mujer trabajadora en el ámbito formal, y sin embargo eso no se hace. Entonces los despidos de las mujeres ocurren en plena pandemia. Los despidos de las mujeres ocurren aún cuando tengan enfermedades crónicas. Los despidos de las mujeres ocurren aún cuando sean madres, jefas de hogar. Y entonces, ¿dónde está pues ese discurso? ¿Dónde está esa práctica de quien gobierna, de que de una forma se hace y se dice, pero en la realidad lo que estamos viendo no es eso? Sí. Vamos a dar lectura en este momento a mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, hola, buenos días. ¿Cuál debería ser el rol del señor Nayib, el populista, sobre la inflación que se vive en El Salvador? Y otras personas dicen que es a nivel mundial, que la vida está cara. Una persona más escribe a través de WhatsApp, dice, cualquiera podría decir que las afectaciones económicas de todo lo que sucede en la historia reciente pasan casi inmediatamente. Sin embargo, hay cosas que se arrastran por años, lo que el jefe de gobierno le gusta usar a su conveniencia, porque cuando quiere desechar temas hay cosas de las que no se acuerda, y si no se acuerda, no pasó. Bitcoin, canastas y dinerito regalado no resuelve,
Inconcebible que después de estas decisiones la canasta básica cuesta el doble. Solo le subieron como 10 pesos al salario mínimo, manifiestan. Y agrega, pero no se preocupen, ya me acordé que todo esto es psicológico. Eso es la opinión del ministro de Hacienda. Pues sí, es verdad, y eso es lo que manifiesta la población. Vamos a escuchar una llamada telefónica en este momento. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante. Quería saludar a la doctora María Evelyn Martínez por la ponencia que dio el día miércoles 14 de septiembre sobre la historia de la no independencia de los pueblos centroamericanos. La felicito, Julia Evelyn. Es usted una gran exponente de los temas de economía a nivel nacional. Anoche le hablé yo al licenciado Gerardo Lano, pues tuvo una ponente que nos costó mucho entenderla en economía, y es catedrática de la UCA, Tatiana. Pero yo le solicité, doctora Julia Evelyn, que si pudiese usted estar ahí todos los miércoles en las noches para nosotros que somos seguidores de sus ponencias tan claras, sinceras y profundas, para nosotros sería un plus que usted estuviese todos los miércoles junto al licenciado Gerardo Lano, porque son pocos los economistas que explican con claridad, con sinceridad, con sensatez y sin tanto tecnicismo que no entendemos la gente. Solamente usted tiene esa gran cualidad de explicar los temas de economía. De ahí ni Villalona, ni Tatiana, ni nadie es como usted. Nadie es como usted. La felicito, y aunque sé que vamos todos camino a la mendicidad, usted nos transmite alegría y positivismo. La queremos mucho, doctora Julia Evelyn, y siga adelante, y yo espero que considere la idea de estar toditos los miércoles sin faltar ni un miércoles en las noches junto al señor Gerardo Lano. Bueno, muchas gracias a la amiga por su participación. Dígale la gran sonrisa que tengo en este momento, ya casi me salen las lágrimas, casi me hace llorar. Muchas gracias por sus palabras, y voy a hablar con Gerardo. Sí, muy bien, excelente. Vamos a escuchar un audio que nos llega a través de WhatsApp y luego damos las valoraciones, ¿verdad? Algo. Sí, cómo no. Adelante, escuchamos. Buenos días. Vaya, sí, fíjese que lastimosamente la canasta básica o el ingreso de las familias no es igual, vea, porque cuando se sube el salario hay mucha gente que no tienen un salario o casi no ganan nada y están más afectados en su economía, ¿verdad? Eso no lo ven los que hacen ese balance o los que aprueban subirle el salario, ¿verdad? También, ¿por qué nunca hay una proclamación por la subida de precios? Y también, ¿por qué no hace nada el gobierno? Porque él es otro burgués y está a favor de la clase adinerada, ¿verdad? Lastimosamente, con hablar casi nada se hace, y aquí pues no escuchan a las personas, ¿verdad? Los políticos. Peor esas personas inexpertas que tiene la nueva asamblea, ¿verdad? Que no hacen ni tienen autonomía, porque no veo yo que ellos trabajen de verdad por su rol, ¿verdad? Pues lo único que queda por eso ir cambiando, ¿verdad? Funcionarios, porque no responden nunca a lo que se debe. Sí, y cuando el negociante puede colaborar en esta economía, pero para los más pobres, pero a veces los que tienen un poquito más de dinero logran, por eso siempre es así. Bueno, muchas gracias al amigo. Le vamos a dar paso, quizá Sí, brevemente los comentarios ante estas participaciones para que luego nos quede tiempo para hablar sobre el tema de qué soluciones vislumbran desde la clase trabajadora y también anunciar la actividad que van a tener el día de mañana. ¿Le vamos a dar paso en ese momento? Sí, Sonia. Y luego sí, quizás a la población es importante decirles que los registros históricos sobre las crisis señalan que siempre hay un retroceso hacia la igualdad cuando se dan estas crisis, y ese retroceso se manifiesta precisamente en el trabajo de las mujeres, y que se carga a las mujeres esta crisis, y
imponiéndole por medio de los roles de género, ¿verdad?, que implican. Entonces para la mujer resulta que entre comillas es más fácil encontrar trabajo, pero trabajo relacionado al poco valorado, al trabajo invisible, como es el trabajo vinculado al cuidado, a las tareas familiares. Entonces las crisis van a generar siempre, y lo han hecho, y así lo dicen los registros, un impacto directo a las fuentes de trabajo de las mujeres y a los pocos ingresos que éstas pueden recibir. Por eso es importante la política pública clara, justa, que haga un impacto a que alivie, ¿verdad?, para las mujeres esta situación que se está enfrentando. Sí, Julia Evelyn. Sí, yo quiero como tratar de botar el relato económico que este gobierno ha logrado imponer entre la población y escuchamos que muchas personas que están siendo afectadas por este aumento en el costo de la vida lo repiten y no se ponen a pensar que esa es una verdad a medias o una media verdad, no sé cómo, pero siempre se dice que no, es que el problema es que el alto costo de la vida está en todas partes, es algo internacional, ¿verdad? Y como es internacional y afecta a todo el mundo, no podemos hacer nada. Yo en mi intervención inicial establecí que sí hay factores que son de índole coyuntural e internacional, ¿verdad? Yo se lo señalé, no voy a repetirlo nuevamente, ¿verdad? Pero también hablé de que hay factores que son estructurales, son internos y que son originados por las políticas públicas, por las políticas económicas y las decisiones económicas, como por ejemplo la dolarización de la economía y el mantenimiento de salarios bajísimos, que son incluso la mitad de lo que se necesita para hacerle frente al costo de la vida, que ya dijimos que son $750 de acuerdo a la Digestic, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, hay que rebelarnos contra ese relato, porque mientras le sigamos la corriente, la cuerda, ¿verdad?, a lo que dice el ministro, la ministra de Economía, el ministro de Hacienda o el presidente, de que no podemos hacer nada más que establecer subsidios a la gasolina, ¿verdad? Entonces estamos mal, porque entonces es casi que aceptar como que esto es inevitable. Sin embargo, en el tema de, por ejemplo, vean cómo se trata de salir de la crisis, pero tratando de salvar a las élites o a los grupos privilegiados del país. Por ejemplo, ustedes saben que la principal medida que se ha tomado es dar un subsidio al precio de la gasolina. Pero saben ustedes, a los distribuidores, pero además a los consumidores, pero saben ustedes que se acaba de darse una nota, yo aquí la tengo, si quieren la consultan en el diario El Mundo del 20 de septiembre, según la cual dice que solo el 20% de las familias salvadoreñas tiene vehículos, a pesar de que circulan en el país 1.500.000 unidades, 1.500.000 unidades, pero de ese millón, no es que está bien repartido que toda la gente tiene carro, solo el 20% de las familias tiene carro, es decir, que cuando están dando ese subsidio a la gasolina, realmente es un subsidio para el 20% de la población, y los que no tenemos vehículos, y los que andamos en bus, los que andamos en microbús, ¿Qué pasa con eso? ¿Verdad? Entonces yo creo que los hechos matan el relato. El dato mata el relato. Eso es una frase importante. Entonces, pongamos estos datos frente al relato que nos dice el gobierno de que no, es que aquí no se puede hacer nada. Eso es una cosa. Y luego también quiero decir que la gente dice, bien, no, si solo $20 ha subido la canasta de alimentos, solo $20. Sí, pero ustedes saben, $20 no es nada para alguien que gane $2,000, $3,000. No es nada para alguien que gana $6,500, como por ejemplo, estos asesores y secretarios de la presidencia, de esa gente que trabaja en CAPRES. Eso no es nada, $20 no es nada. Pero saben ustedes que para una persona que tenga un salario promedio de $380, que es el salario promedio que nos dan la Digestic nos dice que ese es el salario promedio, $20 son casi 2 días de trabajo, 2 días de salario. Imagínense, eso es lo que hace. Entonces así es como tenemos que analizar la economía, no en cifras absolutas, sino que en cifras relativas. Esos $20 no es lo mismo aumentar $20 a la canasta de una persona que gana $300 o menos de $300 de una persona que gana $6,000 o $5,000. Así es que eso no es posible hacer esa diferencia.
Y luego también lo último quería señalar que muchas también de las medidas que el gobierno está tratando de impulsar le ha quitado todos los aranceles a las importaciones de alimentos y de granos básicos. Y en lugar de promover la producción campesina, la producción comunitaria de alimentos, desarrollar el aparato productivo para que ya dejemos esa alta dependencia de alimentos, lo que está haciendo con esas importaciones masivas de alimentos, especialmente de granos básicos, es todavía precarizar más las condiciones de producción y las condiciones de vida de los productores y de las productoras campesinas. Así es que, por el lado que lo vea, yo quisiera ser optimista, ¿verdad? Y verla como hay una gente que logra. Ay, es que hay cosas positivas y negativas, perdonen, pero yo no veo nada positivo ni nada efectivo que se esté haciendo desde las políticas públicas para enfrentar el costo de la vida. Y ya llegó el momento que hable la clase trabajadora, porque creo que la clase trabajadora, como sabe dónde le aprieta el zapato, entonces sí sabe cuáles son las soluciones. Y ojalá quienes toman las decisiones y el gobierno escuchen a la clase trabajadora y no escuchen a los bitcoiners ni a estos, yo les digo, los corsarios económicos como Max Kaiser y su compañía. ¿Cómo no? Eric. Sí, además, sumándole todo esto que han dicho las compañeras, los despidos, por ejemplo, no cesan. Yo quiero aprovechar la oportunidad para denunciar que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa siguen los despidos. Se nos reportaba ayer todavía cerca de 50 personas despedidas. Hay que decir que hay cerca de 1.500 personas despedidas en la Asamblea Legislativa, a los cuales en su mayoría no se les ha dado su indemnización. Y esto también ocurre en las alcaldías. Resultado de que todos sabemos que prácticamente se eliminó el FODEP. Y así en la empresa privada, digamos, se nos reportaba hace como un mes el retiro de una maquila importante en El Salvador. Y así, de Hannes Brand. Y así varias empresas que están cerrando, y el ministro de Trabajo, que aparece muy comprometido, pero que a la hora de los cubos, como decimos en buen salvadoreño, no hace nada el Ministerio de Trabajo para evitar, digamos, que esos empleos se pierdan. Y Eric, también hay que saber que en muchas alcaldías donde no hay FODES para pagar salarios y donde están prácticamente en quiebra, hay muchos trabajadores y trabajadoras municipales que están aceptando rebajas en sus salarios, rebajas en sus derechos laborales, con tal de no perder las plazas, y algunos están ganando la mitad. Correcto, entonces la situación es bastante grave para la clase trabajadora, y como decía Julia Evelyn, nosotros como federación somos una federación pequeña, pero decimos nosotros comprometida, combativa, independiente. Queremos lanzarle un reto primero a la clase trabajadora de dejar ya el estado de coma que hemos mantenido y empezar a retomar las riendas de nuestro destino. Y por eso empezamos con una propuesta que es un plan obrero, campesino y popular, le hemos llamado anticrisis, en donde proponemos una serie de medidas, como digo, al gobierno, pero principal a la clase trabajadora, al movimiento campesino, a todas las fuerzas populares de El Salvador, para luchar, para que esas se conviertan en banderas reivindicativas contra esto o cualquier gobierno, ¿ya? Porque creemos que mientras sigamos esperando que algún Mesías nos resuelva las cosas, vamos a seguir en esta situación que cada vez se va complejizando más. Entonces quisiéramos plantear algunas ideas. ¿Cuáles son los puntos que bueno, nosotros hemos definido 10 puntos, y lo voy a decir rápidamente, y tal vez, tenemos una actividad mañana, ya vamos a explicar, si pueden llegar ahí vamos a explicar con mayor... mañana de 9 a 12 en el Auditorium Segundo Montes del edificio ICAS, aquí en la UCA. Tendremos una actividad presencial organizada por la UNT y por el Departamento de Economía de la UCA. Y vamos a tener ponentes, diversos ponentes. La diputada Claudia Ortiz nos estará acompañando también, pero también habrá
Sí, compañeros de comunidades indígenas, compañeros de comunidades campesinas, de los mismos trabajadores. La licenciada Julia Evelyn con su análisis económico que nos como decía la oyente, que nos ilumina a todas y todos, creo yo, de una manera popular, que es importante esto. Sí, yo estaré de ponente, así es que por favor vengan mañana a la UCA. Okay. Y así nos conocemos personalmente. Sí, así es. Bueno, entonces vamos a rápidamente decir las medidas que proponemos. Uno es, primero, creemos que hay que hacer un aumento de emergencia de los salarios de al menos el 10%. ¿Ve? Al menos el 10%. Se habla de que la inflación ha llegado a casi el 8%. Entonces creemos que lo mínimo que podemos hacer es incrementar el salario en un 10%. Además proponemos una renta básica universal para mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad desempleadas por no poder ser absorbidos por el mercado laboral. Esto de conformidad al convenio 102 de la OIT, que ya fue ratificado y aprobado por el país, o sea que no estamos hablando nada raro, ¿verdad? De leyes estamos Ni hablando. Nada de comunismo, ¿verdad? Sí. Ni nada de socialismo, Correcto. sino que esto es de la OIT, que el gobierno acaba de ratificar. Correcto. Creemos que es importante que se haga un control estricto de precios de los productos de la canasta básica, pero en realidad ayer leía una nota de aquí de la YSUCA que dice que el presidente de la Defensoría del Consumidor está en un proceso de sancionatorio de 60 empresas pero bueno, ¿cuándo las va a sancionar? ¿Cuándo se van a poner de ejemplo, así como de repente sacan de ejemplo otras situaciones? ¿Cuándo van a poner una empresa real de ejemplo para que no abusen, digamos, de la situación? Además, planteamos la creación, nosotros le hemos llamado el Instituto de Abastecimiento de Alimentos y Productos Agrícolas de El Salvador, que sería una reedición de lo que fue el Instituto Regulador de Abastecimiento, que servía para regular los precios y para promover lo que decía ya la licenciada Julia Evelyn, la producción local de alimentos. Y recuerden que el IRA jugó un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad de precios en El Salvador durante casi 20 o 25 años. Otra propuesta que hacemos es la creación de un programa de incentivos fiscales y económicos para las micro y pequeñas empresas, emprendedores, trabajadores por cuenta propia, agricultores, que aquí pueden haber una serie de medidas, tal cual lo hay, por ejemplo, para poner un caso en las zonas francas que tienen exención de impuestos y que fue ampliada esa exención de impuestos que vencía hace un par de años. Pero van a decir, bueno, ¿y todo esto cómo lo hacemos? ¿Dónde se sacan los recursos? Entonces creemos que hay por lo menos 4 medidas que nos pueden ayudar al gobierno a financiar, digamos, estas medidas. Uno es la suspensión o la moratoria del pago de la deuda, porque creemos que mucha de esa deuda es injusta y fue despilfarrada y hay que recuperar algunos dineros que todavía están ahí. ¿Cómo es esto? Primero debería haber una auditoría de esa deuda que determine cuál de esa deuda fue pagada y cuál en realidad es justo pagarla, la renegociación de esa deuda en donde se pueda y la reconversión de esa deuda también a otros acreedores que puedan dar condiciones mejores. El otro tema que nunca se habla aquí fuerte, pero desde nosotros, desde los trabajadores y las trabajadoras queremos proponerlo, es la implementación del impuesto predial. Es que hay gente que sigue acumulando tierras y propiedades que tiene que pagar, o sea, que tiene la capacidad de pagar. El otro es el impuesto al patrimonio, que también ahí está engavetadas varias propuestas y que no se toca, que tiene que ver con tasar también a esos patrimonios altos que hay en el país, ¿verdad? Y por último, una décima medida que es la eliminación de estos paraísos fiscales que son las zonas francas. Incluso este gobierno va en contra de esto que estamos proponiendo porque están hablando de la creación de lo que se conoce como las zonas económicas especiales en el oriente del país, en donde ahí va a haber exención de impuestos. Nosotros más bien estamos proponiendo que tasen con impuestos a estas empresas, por ejemplo, como las maquilas, que ya dejaron de pagar impuestos por varios años. Creemos que ¿quién va a tomar estas medidas? Un gobierno que en realidad esté a favor de las y los trabajadores. No estamos diciendo que lo esté o no, dicen ellos que sí, ¿verdad? Entonces aquí hay una serie de medidas que proponemos y que esperamos que las retomen, pero también principalmente proponemos a las y los trabajadores a luchar por implementar estas medidas.
Julia Evelyn, sí, Yo ya a nos eso quedan pocos también- minutos. Sí, pero- sí, no, yo solamente le agregaría que hay también otras medidas que pueden también tener un gran impacto, sobre todo en el tema del bienestar de la niñez y de la adolescencia, en esta crisis donde hay una gran emergencia alimentaria. Por ejemplo, generalizar el programa de escuelas de tiempo pleno, de tiempo completo, de tal manera que los niños y las niñas y los adolescentes, incluyendo el bachillerato, pudieran desayunar en las escuelas y pudieran también almorzar en las escuelas, ¿verdad? Con eso no solamente mejorarían el rendimiento educativo que tanto se necesita, sino que también asegurarían que no incrementen en esta crisis del costo de la vida los índices de desnutrición, ¿verdad? E incluso de obesidad, ¿verdad? De los niños y las niñas y de los adolescentes y las adolescentes. Entonces yo creo que aquí se trata, si se tiene voluntad, pero si se tiene voluntad realmente de responderle a la gente de manera estructural, de manera esencial y no solamente con maquillaje, ¿verdad? Así pintando escuelas o poniendo láminas nuevas a las escuelas que se están cayendo y realmente buscar el bienestar. En esta crisis se puede hacer, pero esto necesita voluntad política y esto es lo que la clase trabajadora tiene que movilizarse para obligar a que esa voluntad política se construya. Sí. A través de WhatsApp nos están preguntando si el conversatorio de mañana que se va a desarrollar acá en la UCA se va a transmitir a través de YouTube o por alguna otra vía virtual. Sí, se va a transmitir a través del canal de YouTube del Departamento de Economía de la UCA, ya pueden consultarlo, ya pueden pedir el enlace y también a través, se va a hacer un Facebook Live, también a través de la UCA, del Departamento de Economía de la UCA. Bueno, ahí pendientes. Pero ojalá también puedan venir, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Así es, así sienten la emoción, ¿verdad? De estar con la gente. Así es. Bueno, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias, Sonia, gracias por habernos acompañado. Solo decir brevemente que a la población salvadoreña debe tener claridad que el alto costo de la vida, las crisis económicas no son neutras, impactan de maneras diferentes y las que llevan la mayor carga somos las mujeres. Así es. Julia Evelyn, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eric, gracias por habernos acompañado hoy. Sí, muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana a partir de las 9, el auditorio Segundo Montes de la UCA. Así es, acá le esperamos, 8 de la mañana, gracias por su sintonía. Sigan la buena compañía de Radio YSUCA. Bueno, ahora son las 8 de la mañana, pero el conversatorio mañana será a las 9 de la mañana, de 9 a 12. De 9 a 12. Así es. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Porque el amor se impone a la razón.